Fingí haber perdido los 7 millones de dólares de la herencia que recibí y descubrí quién era realmente mi esposo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Ahora sí, prepárate. No fue la muerte lo que la rompió, fue el amor disfrazado de lealtad. Clotilde tenía 41 años y una mirada que hablaba de guerra. No de la que se libra con armas, sino de la que ocurre en silencio, en la cocina de una casa modesta, entre turnos dobles de trabajo, ropa tendida al sol y miradas esquivas con sabor a rutina. Ella era de esas mujeres que cargan la vida en los hombros sin quejarse, que abrazan sin preguntar, que dan sin calcular. Porque su corazón siempre fue más grande que sus miedos. Vivía con Mauricio, su esposo desde hacía ya 12 años, en una casa sencilla con paredes agrietadas por el tiempo y un techo de zinc que no resistía las lluvias fuertes. Pero para Clotilde, ese hogar era suficiente. Nunca le importó la falta de lujos. Se sentía rica en otras cosas. O al menos eso se repetía cuando se despertaba con la espalda adolorida después de limpiar casas ajenas durante 10 horas al día. Mauricio, de 45, era electricista. Al menos eso decía. Porque en realidad, en los últimos 2 años, los cables que más tocaba eran los de su teléfono, siempre oculto, siempre en silencio. Aunque había días en que se mostraba amable, hacía tiempo que los te quiero no salían sin esfuerzo y los besos no sabían a amor, sino a costumbre. Hoy trabajaste mucho, mi amor, le decía Mauricio algunas noches, cuando ella llegaba con las manos rojas del cloro y la espalda torcida de cansancio. Y sí, pero todo sea por nosotros, respondía Clotilde, sonriendo con el alma rota y los pies hinchados. Él se limitaba a sentir y volvía a mirar la televisión. A veces ni eso. Solo se encerraba en el baño, con el celular, por media hora. Ella ya no preguntaba. Tenía miedo de escuchar una verdad que no estaba lista para enfrentar. La vida de Clotilde era la misma cada día. Levantarse a las 5:30, preparar café, calentar arepas, doblar ropa, agarrar el bolso de trabajo y salir a limpiar las casas de otras mujeres. Mujeres que tenían lo que ella jamás soñó tener, comodidades, tiempo, tranquilidad. A veces se preguntaba si algún día conocería ese tipo de vida. Pero siempre se respondía lo mismo, no vine al mundo para eso. Hasta que llegó la llamada. Fue un lunes cualquiera, de esos que huelen a cansancio desde temprano. El teléfono fijo sonó a las 8:12 de la mañana. Clotilde estaba a punto de salir, ya con las llaves en la mano y el bolso al hombro. «¿Aló?», dijo con voz apurada. «¿La señora Clotilde Ramírez?», respondió una voz de acento extranjero. «Y sí, ella habla. Le llamamos del despacho legal O'Connor y Associates, desde Miami, Estados Unidos. Nos comunicamos en nombre de la señora Ofelia Aguilar». Clotilde se congeló. Ese nombre no lo escuchaba desde niña. Ofelia, la hermana mayor de su madre, había desaparecido del mapa familiar hacía más de 30 años. Nadie volvió a saber de ella. Se decía que se había ido con un gringo millonario, pero todo eran rumores. La señora Aguilar falleció hace 3 semanas. Y en su testamento, usted figura como única heredera. ¿Perdón?, logró decir Clotilde, sintiendo que las piernas le temblaban. Ha heredado 7 millones de dólares. El teléfono cayó al suelo. No gritó. No lloró. No rió. Solo sintió que el mundo dejaba de girar por unos segundos. 7 millones de dólares. No 1000. No un premio de lotería. No un golpe de suerte. 7 millones. Pasaron 10 minutos antes de que pudiera reaccionar. Encendió el televisor, no por ver algo, sino por no escuchar el eco de su respiración agitada. Se sentó en el borde de la cama con las manos sudadas. ¿Y ahora qué hago con esto?, susurró. No fue emoción lo que sintió. Fue miedo. Porque Clotilde sabía que el dinero no cambia a las personas. Las revela. Y fue entonces cuando, por primera vez en su vida, le tuvo miedo a su propio marido asterisco. Ese día no fue a trabajar. Fingió fiebre. Mauricio no preguntó mucho, solo le dijo: «Y descansa, te hago un té». Ese té tenía algo distinto. El cariño forzado. Esa noche, Mauricio la miró como hacía años no lo hacía.
Mi amor, te ves radiante. Clotilde arqueó una ceja. Nunca usaba la palabra radiante. Mauricio era más de normal, bien o ok. Sí. Pues me siento agotada, respondió. Deberíamos tomarnos unas vacaciones. Aunque sea a un pueblito. Nos haría bien. ¿Vacaciones? Mauricio jamás quiso salir de la ciudad. Decía que era pérdida de tiempo y plata. Esa noche, por primera vez, Clotilde no pudo dormir. No por la noticia, sino por la sonrisa fingida de su marido mientras dormía. Pasaron los días. Y cada uno de ellos fue como entrar a una dimensión paralela. Mauricio comenzó a levantarse temprano. Hacía el desayuno. Le preparaba la ropa. Le dejaba notitas en la mesa como en los primeros años. Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por existir. Te amo, Chloe. Clotilde los leía. Los guardaba. Los analizaba. Cada palabra sonaba bien, pero no se sentían sinceras. Era como si alguien más los hubiese escrito. Leticia, su mejor amiga, lo notó de inmediato. ¿Y ese amor repentino? ¿Se tragó un poema tu marido o qué? Y le dijo riendo mientras tomaban café en el porche. Parece otra persona, respondió Clotilde, sin reírse. Leticia la miró con seriedad. ¿Y tú ya le dijiste lo de la herencia? No, y no lo haré, todavía. La voz de Clotilde tenía un temblor que nunca antes había mostrado. Y Leticia lo notó. ¿Tenés miedo? Tengo algo peor. Dudas. Mauricio empezó a hacer planes. Estuve viendo unas casas en un barrio nuevo. No es de lujo, pero está lindo. Vos mereces más. Clotilde lo escuchaba, fingía sonreír, pero por dentro una alarma se encendía con cada frase. Una noche, Mauricio llegó con flores. Tulipanes. Sus favoritos. Pero hacía más de 8 años que no se los regalaba. ¿Qué celebramos? Preguntó Clotilde, recibiéndolas. En nada. O todo. Celebramos que estamos vivos. Clotilde pensó, o celebras que ya sabes lo del dinero y no me lo decís. Y ahí comenzó a dudar de algo más grave. ¿Y si Mauricio había sabido de la herencia antes que ella? ¿Y si esa llamada no había sido tan inesperada como parecía? Decidió hacer una prueba. Guardó el sobre con los documentos en la parte trasera de un armario, debajo de unas mantas viejas. Al día siguiente, cuando volvió del trabajo, las mantas estaban corridas. Esa noche, no cenó. Se encerró en el baño y lloró. Lloró por no poder confiar. Por no saber si su vida era real o una ficción armada por conveniencia. Leticia la encontró 2 días después, sentada en la cocina con una taza de café frío y la mirada perdida. Lo sabés, ¿no? Y dijo Leticia, sin rodeos. Y no sé nada. Y no quiero acusar sin pruebas. Pero, hay algo que no encaja. ¿Y si probás otra cosa? ¿Cómo qué? ¿Y si fingieras que lo perdiste todo? Clotilde la miró. Se quedó en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa. Y por primera vez, lo dijo en voz alta. ¿Y si fingiera que lo perdí todo? Solo para saber quién se queda. Leticia le apretó la mano. Ahí lo vas a descubrir todo, Cleo. No hay mejor verdad que la que se revela sola. Y Clotilde, aún con lágrimas en los ojos, asintió. El juego había comenzado. Y el amor iba a ser puesto a prueba. La idea se quedó flotando en el aire como una nube pesada. Clotilde no durmió esa noche. Tampoco la siguiente. Daba vueltas en la cama mientras Mauricio roncaba con una paz que a ella le resultaba ajena, extraña, casi cruel. Las palabras de Leticia le daban vueltas en la cabeza como un carrusel infinito. ¿Y si fingía haberlo perdido todo? ¿Y si la única manera de conocer la verdad era dejar que él creyera que ya no había nada que ganar? A la mañana siguiente, antes de que el sol se posara sobre los tejados de lata, Clotilde marcó un número que no usaba desde hacía años. La voz que contestó del otro lado era firme y clara. El licenciado Rubén Morales, abogado de confianza de Leticia, alguien serio, discreto y con experiencia en manejar asuntos delicados. Clotilde habló poco.
Solo dijo que necesitaba simular una pérdida total de una herencia. Nada ilegal, nada que comprometa a nadie. Solo un simulacro. Una especie de trampa emocional, una prueba personal. El abogado, tras unos segundos de silencio, accedió con una advertencia. Que este tipo de pruebas pueden traer consecuencias. No se juega con el alma de los demás sin estar dispuesta a perder algo de la propia. Clotilde no respondió. Porque en el fondo, ya sentía que había perdido demasiado. Leticia la acompañó al despacho. Firmaron unos documentos ficticios, diseñaron un informe que simulaba una inversión fallida en una empresa fraudulenta en Panamá, con sellos, cartas y una notificación legal. Todo parecía legítimo. El documento decía claramente que los 7 millones de dólares heredados se habían ido en una operación mal gestionada por un intermediario. Un error catastrófico. Irreversible. Esa misma noche, Clotilde dejó la carta abierta sobre la mesa del comedor. Bien visible. Como quien deja una bomba y espera el estallido. Mauricio llegó con la misma sonrisa que usaba últimamente. Forzada. Medida. Controlada. Le dio un beso en la frente y fue directo a la cocina. Al pasar, sus ojos rozaron la carta. Se detuvo. La tomó sin pedir permiso. Comenzó a leer. ¿Qué es esto?, preguntó, con un tono tan neutral que a Clotilde le pareció ensayado. Ella fingió sorpresa. Bajó la mirada, suspiró y dijo: es real. Lo perdí todo. Fue una estafa. No supe manejarlo. Mauricio se quedó quieto. No dijo nada por un rato. Solo observó el papel. Luego lo dejó sobre la mesa, se rascó la barbilla y preguntó: ¿y cómo piensas solucionarlo? No hubo consuelo. No hubo un lo importante es que estás bien. Solo una pregunta directa, seca, como si el dinero fuera el único factor importante. Clotilde sintió que algo se quebraba por dentro. Aún así, siguió el juego. Y no hay forma. El abogado dice que es irrecuperable. Es como si nunca lo hubiera tenido. Mauricio asintió. Ni una sola lágrima. Ni un gesto de apoyo. Bueno, por lo menos aún tenemos la casa, dijo, sirviéndose un vaso de agua como si estuviera hablando del clima. Clotilde no contestó. Lo observó con atención. Él no la miraba. Mantenía los ojos en el suelo, en sus propias manos, como si ya estuviera calculando la salida más rentable. Los días siguientes fueron una colección de pequeños detalles que lo decían todo. Mauricio empezó a llegar tarde. Decía que estaba tomando horas extra, que el trabajo se había puesto pesado, que lo estaban explotando. Pero sus camisas olían distinto. No a sudor ni a herramientas, sino a perfume barato, dulce, persistente. Una fragancia que no pertenecía a ninguno de los hogares que él visitaba por reparaciones eléctricas. Cada noche, al volver, evitaba el contacto visual. Comía en silencio. Decía estar cansado. Se duchaba más tiempo. No dejaba su celular sin vigilancia. Antes, lo dejaba cargando en la cocina. Ahora, lo tenía hasta en el baño. Clotilde comenzó a escribir todo en un cuaderno. Fecha. Hora. Detalles. Como una detective emocional. No para castigar. Solo para entender. Porque nada dolía más que el silencio disfrazado de rutina. Una semana después, Mauricio propuso algo que la dejó helada. He estado pensando, dijo mientras le revolvía el café. Tal vez deberíamos vender la casa. Con la pérdida del dinero, ya no tiene sentido mantener algo tan grande. Podríamos irnos a algo más pequeño, más económico. Así no te estresas con las cuentas. ¿Te estás diciendo que quieres vender lo único que tenemos?, preguntó Clotilde, sin disimular su asombro. No es por mí. Es por ti. Has pasado por mucho. Estás tensa. Sería un nuevo comienzo. Ella no respondió. Sintió que el suelo se le abría bajo los pies. No por la propuesta, sino por la frialdad con la que la dijo. No había cariño. No había comprensión. Solo cálculo. Un nuevo comienzo. ¿Pero nuevo para quién? Esa noche, Leticia vino a verla. Clotilde le contó todo.
Las llegadas tarde. El perfume. La propuesta de vender la casa. El cuaderno. Cleo, eso no es amor. Ni siquiera es respeto. Es interés puro. Clotilde cerró los ojos. Lo sé. Pero quiero estar segura. Quiero atraparlo con sus propias palabras. Sin excusas. Leticia le acarició la mano. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Hasta donde él me lleve. Pasaron 3 días más. Mauricio comenzó a hablar con más frecuencia del futuro. Podríamos irnos del país. Buscar una vida nueva. Empezar desde cero. Yo conozco a alguien que puede ayudarnos con los trámites. Clotilde asentía. Sonreía. Grababa en su mente cada palabra. Su voz era más suave, más amable, pero detrás de cada frase había un hilo de ansiedad. Como si el tiempo se le estuviera acabando. Entonces llegó la escena que Clotilde jamás olvidaría. Estaba en una cafetería del centro, esperándole para almorzar. Mauricio dijo que tenía un recado cerca y que la alcanzaría en media hora. Ella pidió un té y un pastel de guayaba. Se sentó junto a la ventana. Observaba el reloj con paciencia. A los 15 minutos, lo vio. Mauricio caminaba por la acera de enfrente. No estaba solo. Lo acompañaba una joven de unos 22 años, delgada, de cabello oscuro y rizado. Iban tomados del brazo. Riendo. Cómplices. Ella le acariciaba la barba. Él le hablaba al oído. Clotilde no pudo moverse. El té se enfrió. El pastel quedó intacto. Su respiración se volvió corta. El corazón, una piedra en el pecho. Se quedó observando hasta que desaparecieron por una calle lateral. No lo siguió. No lloró. No gritó. Solo pensó en una cosa. Ese hombre ya no era suyo. Tal vez nunca lo fue. Volvió a casa caminando. Paso lento. Cabeza gacha. En el camino, los rostros de las personas parecían más reales que nunca. Las madres que vendían dulces en la calle. Los niños que pedían monedas. Los hombres que fumaban en las esquinas. Y ella, Clotilde, caminando entre ellos con una herida invisible que nadie podía ver. Esa noche, Mauricio llegó con una bolsa de mercado. Compré carne molida. Pensé en hacer albóndigas como las que te gustan. Clotilde sonrió con cortesía. ¿Y de dónde sacaste dinero para eso? Me prestó un amigo. Después te cuento. Hoy quiero que cenemos tranquilos. Hablaron poco. Cenaron en silencio. Mauricio la observaba de reojo. Clotilde mantenía la calma. Por dentro, todo ardía. A las 2 de la madrugada, Clotilde se despertó por un ruido. La puerta del baño se cerró. Escuchó a Mauricio hablar por teléfono. Bajó el volumen de la voz, pero no lo suficiente. Sí, mi amor. No te preocupes, pronto seremos libres. Ella no sospecha nada. Y entonces, Clotilde supo que el amor no se pone a prueba. El amor real no necesita pruebas. Solo el engaño necesita disfraces. Y el de Mauricio ya comenzaba a caerse. Clotilde no podía quitarse de la cabeza aquella frase que escuchó en la madrugada. Las palabras quedaron grabadas como una sentencia. Ella no sospecha nada. No eran simples sonidos. Eran cuchillas. Se clavaban lentamente, abriendo grietas en su alma. Desde entonces, cada minuto a su lado se volvió un acto de resistencia. Fingía. Sonreía. Cocinaba. Dormía junto a él. Pero por dentro, una tormenta se formaba en silencio. El domingo siguiente, Mauricio dijo que iba a trabajar en una instalación eléctrica a las afueras de la ciudad. Algo de rutina, según él. Clotilde asintió, lo besó en la mejilla y esperó a que saliera. Pero en cuanto cerró la puerta, se vistió rápidamente, tomó su bolso y salió a la calle, caminando a una distancia prudente detrás de él. Lo siguió entre callejones, esquinas llenas de vendedores y estaciones de bus hasta que lo vio subirse a un taxi. Ella hizo lo mismo, abordando otro coche a 2 vehículos de distancia. Le pidió al conductor que lo siguiera con discreción. Después de 20 minutos,
El auto de Mauricio se detuvo frente a un pequeño motel de paredes gastadas y letreros apagados. Clotilde sintió como el estómago se le apretaba. Se bajó lentamente y se escondió tras un árbol. No tuvo que esperar mucho. A los pocos minutos, lo vio salir, no solo, sino acompañado. Una joven. Delgada, de cabello rizado, no mayor de 22 años. Caminaban abrazados. Mauricio reía. Ella le tocaba la cara con una ternura que no podía ser fingida. A Clotilde se le heló la sangre. No por los gestos, no por el motel, sino porque esa cara le resultaba familiar. Demasiado. Esperó a que se alejaran. No lo siguió. Solo se quedó ahí, con los pies firmes en el suelo y la garganta seca. Volvió a casa en silencio. Se encerró en la habitación y sacó una vieja caja de fotos que guardaba bajo la cama. Comenzó a revisar, una por una, hasta que la encontró. Una imagen en papel descolorido, tomada en una reunión familiar hacía muchos años. En la esquina derecha, casi sin protagonismo, estaba aquella niña. Lucía. La hija de su medio hermano Jorge, quien había fallecido en un accidente hacía más de una década. Era su sobrina política. Esa joven que ahora caminaba del brazo de su esposo. Clotilde sintió que algo dentro de ella se rompía de forma definitiva. Las piezas comenzaron a moverse en su cabeza. No entendía todo, pero sabía que lo que estaba ocurriendo ya no era solo una traición amorosa. Era algo más sucio, más profundo, más cruel. La sangre le ardía. Se sintió traicionada, no solo como esposa, sino como mujer, como tía, como ser humano. No lo confrontó. Todavía no. La rabia era tanta que necesitaba tiempo para no dejarse llevar por un impulso. En lugar de eso, comenzó a buscar respuestas. Revisó documentos, facturas, revisó la basura, incluso el buzón que él solía abrir primero. En menos de 3 días encontró una serie de papeles con nombres extraños, números marcados con tinta roja, sellos ilegibles. Una hoja llamó su atención. Tenía la firma de Mauricio y un monto escrito en dólares. 3.000. Luego otro, 5.000. Otro más, 9.000. En la parte inferior, un nombre garabateado a mano, Elías. Clotilde anotó cada dato en su cuaderno. A la mañana siguiente, fingió ir a trabajar, pero fue directo al barrio donde sabía que se movía la gente que prestaba dinero. No tardó mucho en encontrar respuestas. Un comerciante le dijo que Elías era un prestamista, conocido por sus métodos agresivos para cobrar deudas. Si Mauricio estaba metido con él, la situación era más grave de lo que había imaginado. Caminó durante horas, como perdida, hasta que su cuerpo no pudo más. Se sentó en una banca del Parque Central. Llamó a Leticia y le pidió que se encontraran. Al verla, se derrumbó. No sé si estoy en medio de una traición o de algo mucho peor, le dijo, con la voz temblorosa. Leticia la abrazó. No preguntó mucho. Solo le dijo: no estás sola. Y no vas a permitir que esto te hunda. Esa noche, mientras Mauricio dormía, Clotilde revisó su celular mientras él se duchaba. Encontró decenas de mensajes borrados, pero también uno que había olvidado eliminar. Era una conversación breve, con alguien guardado como L. El mensaje decía: mañana se resuelve. Si todo sale bien, en un mes nos vamos tú y yo. Ella ya no cuenta. Clotilde cerró los ojos con fuerza. Necesitaba una salida. Necesitaba saber quién era realmente el hombre con el que había compartido más de una década de su vida. Entonces recordó a la madre de Mauricio, doña Ramona, una mujer seca pero lúcida, que vivía sola en una casita del campo, rodeada de gallinas y recuerdos. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, Clotilde tomó un bus hasta allá. Doña Ramona la recibió con extrañeza. Hacía tiempo que no se veían. ¿Y qué te trae por aquí, hija?, preguntó mientras servía café en tazas desportilladas. Clotilde miró a la mujer a los ojos. No estaba para rodeos. Necesito que me diga la verdad. Sobre su hijo. Sobre lo que pasó con mi padre. El silencio fue largo. Solo se escuchaba el canto de los gallos y el crujir de las ramas secas en el patio. Doña Ramona se llevó una mano al pecho y suspiró. Tú no sabes toda la verdad. Yo siempre sospeché de Mauricio, dijo, bajando la voz.
Sospechó que tu padre y Mauricio tuvieron una pelea fea poco antes de que él muriera. Nadie lo supo. Yo lo supe porque Mauricio llegó a casa con sangre en la camisa y dijo que se había caído de la moto. Pero la moto estaba limpia. Y sus nudillos estaban marcados. Clotilde sintió que se le cerraba el pecho. El recuerdo de su padre regresó como una tormenta. Siempre creyó que su muerte había sido un accidente en carretera, causado por una distracción. Ahora, la duda comenzaba a tomar forma. ¿Por qué peleaban?, preguntó, apenas con voz. Tu padre se metía en todo. Decía que Mauricio no era buen hombre. Que escondía cosas. Que tú merecías algo mejor. Y un día, se encontraron en el taller donde trabajaba. Nunca se supo qué pasó ahí. Pero después de eso, tu padre se fue y ya no volvió. Clotilde se levantó con el rostro pálido. Doña Ramona intentó tomarle la mano, pero ella se retiró. Y gracias, necesitaba saberlo, dijo, antes de salir. Regresó a casa en silencio. Ya no lloraba. Ya no temblaba. Solo pensaba. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Las imágenes del motel, los mensajes del celular, las deudas, el nombre de Elías, la advertencia de la suegra. Todo se mezclaba en su cabeza como un rompecabezas envenenado. Sentía que el Mauricio que conoció jamás existió. Que todo había sido un disfraz. Que lo que compartieron había sido una mentira sostenida durante años. Entonces, el teléfono sonó. Era su madre. Petronila. Hija, me siento muy mal. No puedo respirar bien. Clotilde se vistió de inmediato. Tomó un taxi y fue hasta la casa de su madre, en una zona olvidada de la ciudad. La encontró en la cama, con el rostro cenizo, temblando de fiebre. Llamó a emergencias. La llevaron al hospital más cercano. Allí, tras varios análisis, los médicos confirmaron lo que ella no quería oír. Cáncer avanzado. Muy agresivo. Lo sentimos mucho. Clotilde se quedó sola en el pasillo, con la frente apoyada en la pared. Lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. No por ella. No por Mauricio. Por su madre. Por la vida que se desmoronaba justo cuando pensaba que podría reconstruirse. Por el dolor que no daba tregua. Esa noche, mientras observaba a su madre dormida en la camilla, rodeada de máquinas y olor a desinfectante, Clotilde entendió algo que hasta ahora se había negado a aceptar. Había perdido todo lo que no se puede recuperar con dinero. Y lo peor de todo era que el mayor traidor dormía cada noche a su lado. Clotilde regresó del hospital con la ropa impregnada de cloro y desinfectante, los ojos rojos de no dormir, la garganta cerrada de tanto llorar en silencio. Caminó por el pasillo de su casa como una sombra, con los pies arrastrando más que avanzando, la mirada vacía y las manos heladas. Abrió la puerta de su habitación y allí estaba él, Mauricio, durmiendo como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Respiraba con calma, abrazado a la almohada, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. O quizás no ajeno, sino indiferente. Se quedó observándolo desde la puerta. No lo odiaba. Era algo peor. Ya no sentía nada. Ni rabia, ni amor, ni esperanza. Solo un hueco, un vacío que le ocupaba el pecho. Dio media vuelta y cerró la puerta con suavidad. No quería despertarlo. No valía la pena. Esa madrugada no pegó un ojo. Sentada en la cocina, con la luz apagada y una taza de té frío entre las manos, repasó cada momento de su vida. Cómo conoció a Mauricio. Lo que le atrajo de él. Su sonrisa despreocupada. Su actitud de hombre fuerte pero sencillo. Todo eso, ahora, le parecía una máscara hábilmente construida. Una fachada. Nada más. A las 6 de la mañana, el teléfono vibró. Era un mensaje del hospital. Petronila había pasado la noche con complicaciones respiratorias. Recomendaban internación inmediata en cuidados paliativos. Clotilde no tenía opción. Tomó sus cosas y salió, sin despedirse. La miseria del sistema de salud pública le golpeó en la cara apenas llegó. La sala estaba abarrotada. Faltaban camas. Un médico le explicó que la quimioterapia ya no era viable. El tumor había invadido el sistema linfático.
Solo se podía controlar el dolor. Y aún eso era limitado. Necesitaban medicamentos costosos, que no estaban disponibles allí. Clotilde se acercó al mostrador y preguntó el precio. La enfermera revisó una lista. Le dijo la cifra sin mirarla a los ojos. Era más de lo que cualquier persona humilde podía reunir en semanas. Clotilde sintió que se le cerraba el estómago. Tenía ese dinero. Podía pagar todo. Pero si lo hacía, la mentira caería. Mauricio sabría que no había perdido la herencia. Y si él sabía, podía reaccionar de muchas formas. Ninguna buena. Pasó la noche al lado de su madre. Le acariciaba la mano mientras ella dormía profundamente, sedada. De vez en cuando abría los ojos, pero ya no hablaba con claridad. Murmuraba frases sin sentido. A veces decía el nombre de su esposo muerto. A veces el de Clotilde. A veces ninguno. Por la mañana, cuando volvió a casa, encontró a Mauricio tomando café en el porche. ¿Todo bien?, preguntó él, sin levantarse. Mi madre está muriendo, respondió ella, sin emociones, como si solo informara el clima. Lo siento, dijo él, sin expresión. No hace falta que lo digas si no lo sientes, contestó Clotilde, abriendo la puerta. Mauricio no se inmutó. Mañana tengo que salir de la ciudad. Un trabajo urgente. No estaré por unos días. Ella no respondió. Caminó directo a la habitación. Cerró la puerta y sintió ganas de gritar, pero no tenía fuerza ni para eso. Más tarde, Leticia fue a visitarla. Al verla, Clotilde rompió en llanto. Lloró como no había llorado desde que empezó todo. Leticia no dijo nada. Solo la abrazó y esperó. Cuando la tormenta pasó, habló con firmeza. ¿Ya lo sabes todo? ¿Qué esperas para enfrentarlo? No tengo pruebas, respondió Clotilde, limpiándose la cara. No puedo destruirlo con conjeturas. Necesito algo sólido. Algo que no pueda negar. Leticia se levantó, caminó por la habitación, pensativa. ¿Y si buscamos entre sus papeles? Tal vez haya algo. Ya lo hice. Encontré facturas, nombres raros, transferencias. Pero todo está confuso. Es como si lo hiciera a propósito, para que nada tenga sentido. Leticia se quedó en silencio. Luego dijo: conozco a alguien. Un contador retirado. Experto en rastrear movimientos de bienes. Tal vez pueda ayudarte. Clotilde aceptó. Llamaron al abogado Rubén Morales, quien accedió a ayudar sin dudar. En menos de una semana, le entregó un informe confidencial. Las palabras golpeaban con cada línea. Mauricio había iniciado trámites para transferir la propiedad de la casa a nombre de Lucía. No solo eso. También había puesto a su nombre una supuesta cuenta de inversión que estaba a punto de ser abierta en un banco digital en el extranjero. Todo apuntaba a una sola cosa: planeaba huir con ella. Y dejarla sin nada. La sangre de Clotilde hervía. No podía creer hasta dónde era capaz de llegar aquel hombre. ¿Cuántos años llevaba construyendo esa red de mentiras? La noche siguiente, al llegar del hospital, se encontró con Mauricio hablando por teléfono en el patio trasero. No la vio. Ella se quedó quieta, detrás de la cortina de la cocina, escuchando. Ya casi. Solo necesito que firme ese papel. Después de eso, salimos. Ella no tiene idea. Lo del viejo fue solo el principio. Esto será definitivo. Clotilde se tapó la boca con la mano para no soltar un grito. Lo del viejo fue solo el principio. ¿Qué significaba eso? ¿Se refería a su padre? ¿A lo que había contado doña Ramona? Volvió a su habitación, temblando. Esperó a que él se durmiera. Entonces, buscó entre las cajas viejas del armario. Sabía que allí él guardaba cosas de su juventud, fotos, recuerdos, papeles. Todo estaba desordenado. Revistas, herramientas, sobres sin marcar. Hasta que encontró un sobre amarillo. No tenía nombre. Dentro, había varias fotos antiguas. En una de ellas, claramente tomada en el taller mecánico del barrio, aparecía su padre junto a Mauricio. Ambos discutían. La expresión del rostro de su padre era de enojo.
Mauricio tenía los puños cerrados. Había otra foto. Más oscura. Borrosa. Tomada, quizás, desde una distancia lejana. Allí estaba el cuerpo de su padre en el suelo, boca abajo, junto a un charco. Y unos metros más atrás, Mauricio. De pie. Mirando. Clotilde cayó de rodillas. Esa imagen era como un puñal. Lo confirmaba todo. Mauricio estuvo allí. No fue un accidente. Había algo más. Algo que nadie dijo. Y ella había estado casada todo ese tiempo con un hombre que quizás había tenido que ver con la muerte de su padre. Las piezas del rompecabezas encajaban. Las sospechas de su madre. Las evasivas de Mauricio. La sangre en la camisa. Las mentiras encadenadas. Volvió a guardar la foto. Se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida. Ahora ya no era solo una traición. Era un crimen. Y el silencio ya no podía ser parte del plan. Ahora, era una amenaza. Y el tiempo para callar se estaba acabando. Clotilde sabía que estaba al borde de algo irreversible. Las piezas ya estaban sobre la mesa, el rostro falso de Mauricio, las deudas, las mentiras, la traición, la fotografía que confirmaba su presencia en la escena del crimen donde su padre había muerto. Y la herencia que él pensaba desaparecida. La misma que ella aún conservaba intacta, como última carta, como único escudo. Pero ahora, el miedo no era a perder dinero, sino a perderse a sí misma si seguía callando. Durante toda la noche se repitió la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo se confronta a alguien con quien se compartió una vida entera, sabiendo que ese alguien ya no es el mismo, o quizás nunca lo fue? A la mañana siguiente, mientras Mauricio se duchaba, Clotilde revisó el grabador de voz de su teléfono y verificó que estaba listo. Lo guardó en el bolsillo del delantal, junto a las llaves, y se sentó en la cocina con una taza de café que no tenía intención de beber. Cuando él salió del baño, con la toalla al cuello, ella lo esperó con los ojos clavados en la mesa. «Tenemos que hablar», dijo sin levantar la voz. «¿Otra vez? ¿No es suficiente con todo lo que está pasando?» «Sí. Pero esta vez quiero respuestas». Mauricio se tensó. Fue sutil, casi imperceptible, pero Clotilde lo notó. El cuerpo, la mirada, el tono. Todo en él cambió. Caminó hasta la mesa y se sentó frente a ella. ¿Respuestas sobre qué? Sobre ti. Sobre Lucía. Sobre la casa. Sobre mi padre. Sobre lo que planeas. Mauricio soltó una risa seca. Estás delirando. No. Estoy despertando. Y tú no estás preparado para eso. Él se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la cocina, como un animal enjaulado. ¿Le estás espiándome ahora? ¿Me sigues? ¿Revisas mis cosas? Solo hice lo que debía. Me cansé de vivir en una mentira. Ya no tengo miedo de saber quién eres en realidad. Mauricio se volvió, y en su mirada ya no quedaba rastro del hombre que fingía ternura. Era otra persona. Una mirada dura. Fría. Vacía. Tú no sabes nada. No entiendes lo que es luchar todos los días para tener algo. Tú tuviste suerte. Te cayó esa herencia del cielo. Y ni siquiera supiste aprovecharla. ¿Por eso planeaste robarla? ¿Por eso me engañaste con Lucía? El nombre de Lucía fue como una chispa. Mauricio estalló. Eres una malagradecida. Siempre supe que eras débil. Tú no sabes lo que yo hice por tener ese dinero. Lo que fui capaz de sacrificar para que tú tuvieras una vida digna. ¿Una vida digna o una vida controlada? Mauricio se acercó, con los ojos desbordando rabia. No te atrevas a hablarme así. ¿Y tú te atreves a esconderme cosas durante años? ¿A manipularme? ¿A estar involucrado en la muerte de mi padre? Por un instante, todo se detuvo. El silencio fue brutal. Clotilde no sabía si él iba a gritar, a negarlo, o a admitirlo. Mauricio dio un paso atrás. Sus hombros temblaron. Luego soltó una carcajada baja, amarga. Tu padre era un obstáculo. Tú eras una niña ingenua. ¿Crees que la vida se construye con amor? No. La vida se construye con poder.
con control. Clotilde apretó el botón del grabador en su bolsillo. Todo estaba quedando registrado. ¿Y ahora qué harás? ¿Me vas a echar? ¿Vas a ir con Lucía y empezar una nueva vida? Mauricio se acercó de nuevo, más sereno, casi cínico. Lucía es útil. Como lo fuiste tú durante años. Pero ya no necesito actuar. Ahora las cartas están sobre la mesa. Sí. Y no tienes idea de lo mal que jugaste. Él no respondió. Se dio media vuelta y salió de la casa, azotando la puerta. Clotilde se quedó temblando. No por miedo. Por la verdad. Ya no había vuelta atrás. Lo había escuchado con sus propios oídos. Ya no era solo un engaño emocional. Era un monstruo sin remordimientos. Horas más tarde, recibió una llamada del hospital. Su madre había empeorado. Corrió hasta allí. La encontró débil, conectada a una máquina que emitía un pitido constante. El rostro pálido, los labios resecos. «Mamá, estoy aquí». Petronila apenas podía hablar. Clotilde se acercó, le tomó la mano, y en ese instante, su madre abrió los ojos y dijo, con esfuerzo: «Tu padre siempre supo. Me lo dijo antes de morir. Que Mauricio no era de fiar. Que había visto cosas. Que estaba metido con gente peligrosa». ¿Por eso discutieron? Sí. Esa noche, tu padre lo enfrentó. Le dijo que si te hacía daño, lo iba a sacar de tu vida. Pero no lo logró. Tú no lo supiste nunca. Las palabras se apagaron entre suspiros. Clotilde lloraba en silencio. Sintió que la piel le quemaba. Que ya no podía seguir fingiendo fortaleza. Que el corazón se le desgarraba. Pasó la noche en el hospital. Al día siguiente, tomó una decisión. Tenía que hablar con Lucía. No sabía cómo contactarla, pero pidió ayuda a Leticia. Revisaron redes sociales, registros de amigos, y finalmente dieron con una dirección. Clotilde fue sola. Tocó la puerta de un apartamento sencillo, en una zona residencial. Lucía abrió. Estaba sorprendida. No esperaba verla. Tampoco hablaba. Solo la miraba con miedo, como quien sabe que algo no está bien. «Necesito hablar contigo», dijo Clotilde. «Solo 10 minutos. No vengo a atacarte. Solo quiero que sepas la verdad». Lucía la dejó pasar. Estaban solas. Se sentaron en la sala. Clotilde sacó una hoja del sobre. Era la transferencia de la casa, a nombre de Lucía. ¿Sabías esto? Lucía la miró sin entender. Mauricio me dijo que era una inversión. Que me estaba ayudando porque tú lo maltratabas. Me dijo que lo encerrabas, que no le dabas de comer, que lo controlabas. Clotilde respiró hondo. Te mintió. Yo jamás hice eso. Él te manipuló. Te usó como me usó a mí. Lucía se quedó en silencio. Luego bajó la cabeza. No lo sabía, yo creí en él. Me dijo que te iba a dejar. Que estaba enamorado. Que tú lo querías matar. ¿De verdad te parece que eso suena lógico? Lucía se quebró. Lloró con fuerza. Yo no sabía, soy una tonta. No sabía que era capaz de tanto. Clotilde la abrazó. No por compasión. Sino porque también había estado ahí. Engañada. Manipulada. Atrapada. No eres tonta. Solo confiaste en alguien que sabía cómo mentir. Lucía tomó aire. Se limpió la cara. ¿Qué vas a hacer? Voy a contar la verdad. ¿Toda? Toda. Clotilde se marchó con una decisión firme. Regresó a casa, revisó las grabaciones, armó una carpeta con pruebas, fotografías, papeles, copias de transferencias. Luego escribió una carta. En ella explicó todo. Lo que había vivido. Lo que había fingido. Lo que había descubierto. La publicó en redes, la envió a algunos periodistas independientes, y acompañó el texto con un video de 10 minutos. En el video hablaba con calma, con la voz firme pero quebrada en los momentos justos.
No se mostraba como víctima, ni como heroína, solo como una mujer que ya no podía callar. No cuento esto para vengarme. Lo cuento para que nadie más caiga en la trampa de una sonrisa falsa. Para que las mujeres entiendan que no todo lo que brilla es amor. Y que a veces, el enemigo duerme bajo el mismo techo. El video se volvió viral en cuestión de horas. Y esa fue solo la primera parte de su venganza emocional. Porque Clotilde ya no estaba dispuesta a seguir callando. Ya no había miedo. Solo verdad. Y la verdad estaba lista para salir a la luz. A las pocas horas de subir el video, Clotilde apagó su celular y se sentó frente a la ventana. No sabía qué iba a pasar. No sabía si alguien le creería, si sería señalada, si la gente pensaría que exageraba, si Mauricio se atrevería a regresar. Pero había algo que sí sabía con absoluta certeza. Ya no estaba dispuesta a seguir viviendo como una sombra dentro de su propia casa. Durante años, fue la mujer que servía el desayuno con una sonrisa, la que se tragaba las dudas, la que justificaba las ausencias de su esposo, la que callaba las frases que la hacían sentir menos. Ahora era otra. No más silencios. No más mentiras aceptadas. El miedo, cuando se enfrenta, deja de tener poder. Al día siguiente, cuando encendió su celular, tenía más de 300 notificaciones. El video se había compartido miles de veces. Comentarios. Mensajes privados. Invitaciones a programas. Periodistas queriendo conocer su historia. Mujeres agradeciéndole. Otras contando las suyas. Era como si se hubiese roto una represa. Como si la voz de Clotilde hubiese despertado algo que muchas tenían atrapado en el pecho. Leticia llegó a la casa casi sin aliento. ¿Ya viste lo que causaste?, le dijo con los ojos brillando de orgullo. Estás en todos lados. Incluso una abogada me escribió preguntando si podía ayudarte a formalizar una denuncia. Clotilde no sonrió. Agradeció con la mirada. Pero no celebró. Porque aunque todos la aplaudían, ella todavía sentía una tristeza profunda. Su madre estaba muriendo. Y Mauricio seguía libre. Pasaron 2 días. Luego 3. Mauricio no apareció. El teléfono dejó de sonar. Su habitación quedó intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en esas paredes. Clotilde, cada noche, revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas. No por miedo físico, sino por esa sensación de que algo oscuro todavía rondaba. Hasta que Lucía apareció en su puerta, temblando, con una carpeta en la mano. «Sé dónde está», dijo apenas Clotilde abrió. Estaban en la sala. Lucía no podía dejar de llorar. Se fue a la frontera. Tiene conocidos allá. Quiere cruzar a otro país. Me lo confesó en una llamada. Me dijo que si lo denunciaba, arruinaría mi vida, pero ya no me importa. Abrió la carpeta. Tenía copias de documentos, recibos, correos. Una línea completa de transacciones. Cuentas falsas. Nombres ficticios. Dinero escondido. Todo esto es tuyo. Te pertenece. Él solo quería usarme para huir. Me dijo que contigo ya no había futuro, que estabas enferma, que ibas a terminar en un manicomio. Clotilde no dijo nada. Escuchaba. Pero por dentro, cada palabra era un disparo. ¿Y por qué me das esto?, preguntó con voz suave. Porque yo también fui usada. Y porque mereces justicia. Lucía salió antes de que Clotilde pudiera decir algo más. La dejó con la carpeta entre las manos y el alma temblando. Esa misma noche, Clotilde se reunió con Rubén, el abogado. Le entregó todo. Fotos, grabaciones, documentos. Le pidió que hiciera lo necesario. El caso fue presentado ante las autoridades. Se abrió una carpeta fiscal. Se pidió una orden de captura por fraude, intento de estafa, y reabrieron el expediente de la muerte de su padre. Todo se movió rápido. El video, que seguía viral, había puesto presión mediática. Nadie quería quedar como el fiscal que ignoró a la mujer que había denunciado un intento de homicidio público. Mauricio, al enterarse, intentó esconderse. Pero Lucía también lo denunció. Lo rastrearon a través de una reserva de hotel que usó con un nombre falso.
Lo capturaron al cuarto día, a las afueras de la ciudad, con documentación falsa y una mochila con dólares. Cuando la noticia se confirmó, Cleotilde estaba en el hospital, sentada junto a la cama de su madre. Petronila ya no hablaba. Respiraba con dificultad. La piel cada vez más pálida. Los médicos le dijeron que era cuestión de horas. Cleotilde le tomó la mano. La acarició. Le habló al oído. «O todo terminó, mamá. Estoy bien. Estoy a salvo. Tú tenías razón. Y te lo agradezco con toda mi alma». Petronila abrió los ojos por última vez. Miró a su hija. Sonrió apenas. Y luego, cerró los párpados con la paz de quien ya no tiene pendientes. Murió en silencio. Sin dolor. Sabiendo que su hija ya no era víctima de nadie. Cleotilde no lloró de inmediato. Solo la abrazó. Le dio un beso en la frente. Luego se quedó ahí, sentada, durante horas, como si el mundo se hubiese detenido. El funeral fue sencillo. Algunas vecinas la acompañaron. Leticia no se separó de ella. Lucía también fue. Se sentó en silencio, en una esquina. No dijo palabra. Pero su rostro estaba lleno de culpa. Días después, Cleotilde recibió una carta. Estaba escrita a mano. Era de Petronila. Leticia se la entregó. La había guardado por si algo le pasaba. Decía así: «Tú vales más que cualquier fortuna. Nunca olvides eso. El dinero puede desaparecer, pero tu dignidad es lo único que nadie puede robarte. No dejes que el pasado te encadene. No todos los hombres son monstruos. Pero no todos los monstruos muestran colmillos. Yo vi lo que tú no querías ver. Perdóname por no decirlo antes. Quise protegerte. Hoy sé que tú ya puedes protegerte sola. Estoy orgullosa de ti. Mamá». Cleotilde leyó la carta con las manos temblando. Luego la dobló con cuidado y la guardó en una caja, junto con la foto de su padre. Afuera, la prensa seguía buscándola. Algunos querían entrevistas. Otros querían que participara en conferencias. Se volvió una figura pública. Una voz para muchas. Pero ella no buscaba fama. Solo buscaba sanar. Comenzó a asistir a grupos de apoyo. Hablaba con mujeres que vivieron abusos silenciosos. Ayudaba a identificar señales. Enseñaba a mirar más allá de las palabras bonitas. Su historia se convirtió en una advertencia. En una bandera. Una mañana, cuando regresaba de una de esas reuniones, encontró un sobre blanco en la puerta de su casa. No tenía remitente. Ni dirección. Solo su nombre, escrito a mano. Lo abrió con cautela. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa. No todo fue mentira. Yo también sufrí. Este niño no tiene la culpa. Él también es parte de esta historia. Y junto a la nota, una foto. Un niño pequeño. No más de 3 años. Ojos oscuros. Cabello rizado. Sonriendo. Cleotilde sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿De quién era ese niño? ¿Quién le había enviado esa carta? ¿Qué conexión tenía con todo lo que había vivido? Las respuestas, otra vez, se escondían entre sombras. Pero ahora, Cleotilde no era la misma. Ya no tenía miedo. Ahora, estaba lista para buscar la verdad. Hasta el final. La fotografía del niño seguía sobre la mesa, junto a la taza de café ya frío que Cleotilde no había tocado. La carta no tenía firma. Las palabras eran pocas, pero cada línea estaba cargada de una tensión que le apretaba el pecho. Ese niño no tenía la culpa. Y al mismo tiempo, era el resultado de algo que aún no terminaba de entender. La historia que creía cerrada acababa de abrir una nueva grieta, una que no sabía si estaba dispuesta a explorar. Pasó la noche en vela. Caminó por la casa, tocó los marcos de las puertas, abrió las ventanas. Volvió a leer la carta. Una parte de ella quería ignorarlo. Ya había sufrido demasiado. ¿Por qué seguir cargando con lo que Mauricio había dejado atrás? Él había sido su verdugo silencioso durante años, y ahora, en su caída, dejaba huellas, consecuencias,
como si su sombra nunca terminara de retirarse. Pero otra parte, más profunda, más antigua, más humana, sentía un nudo. Porque aunque no conocía al niño, aunque no sabía ni su nombre, la imagen de esos ojos la había tocado. Algo en esa mirada le recordaba a alguien. A ella misma, quizás. A su infancia. A la soledad. No pasó mucho tiempo antes de recibir otra notificación. Rubén, el abogado, la llamó al mediodía. Clotilde, ha llegado algo más a la oficina. Un sobre. Viene del centro de menores. Parece que es oficial. ¿Del niño? Sí. Quieren saber si estás dispuesta a conocerlo. Está bajo custodia del Estado. Mauricio registró tu nombre como contacto en caso de emergencia antes de que fuera arrestado. Clotilde guardó silencio. ¿Y su madre? Murió en el parto, según los registros. No hay más familia directa. Es menor de edad. Solo tiene 3 años. ¿Dónde está? En un hogar temporal. El caso no se ha cerrado, pero tú podrías solicitar custodia si lo deseas. No dio una respuesta en ese momento. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. De pronto sintió que todo lo que había vivido, cada traición, cada lágrima, cada silencio, la habían llevado justo a ese punto. Una decisión. Un nuevo comienzo. Una herida que podía seguir abierta o transformarse en algo más grande que el dolor. Esa misma tarde, fue al centro de menores. La recibieron con cortesía. La trabajadora social era una mujer de voz suave, mirada compasiva. Le explicó que el niño estaba bien de salud, aunque presentaba signos de ansiedad. Le costaba dormir. No hablaba mucho. Se aferraba a un peluche viejo como si en él habitara toda su seguridad. ¿Y él sabe algo de su padre? Preguntó Clotilde. Solo que ya no está. No pregunta mucho. Observa más de lo que habla. La llevaron a una sala pequeña. Colores pastel en las paredes. Juguetes sobre estantes. Alfombra limpia. Allí estaba él, sentado en el suelo, jugando con bloques de madera. Vestía un overol azul claro y zapatillas gastadas. El cabello rizado le caía sobre la frente. Levantó la mirada cuando ella entró. Clotilde se quedó inmóvil. El niño la miró, sin miedo. Sin alegría. Solo con esa intensidad que solo los niños muy solos son capaces de sostener. No se acercó de inmediato. Solo se sentó frente a él, a una distancia prudente. Hola, dijo. Él no respondió. Siguió observándola. Me llamo Clotilde. Silencio. Él bajó la mirada, tocó el peluche y murmuró algo que ella no entendió. Luego, sin aviso, le extendió uno de los bloques de madera. Fue un gesto mínimo. Pero para Clotilde, fue como una apertura. Como si él dijera, sin palabras, puedes estar aquí. Se quedaron en esa sala casi una hora. No hablaron. Solo compartieron el espacio. Al final, cuando se levantó para irse, él se acercó y le sujetó la mano con fuerza. ¿Te vas? Su voz era apenas un susurro. Clotilde sintió que algo se le rompía por dentro. Sí. Pero si tú quieres, puedo volver. Él asintió, sin soltarla. ¿Tienes nombre? Preguntó. Me llaman Simón, respondió él, bajito. Esa noche, Clotilde no durmió. No de tristeza. No de ansiedad. Sino de reflexión. Tenía la vida en sus manos. Podía alejarse de todo. Iniciar otra historia sin cargas. Había sobrevivido al infierno. Nadie la obligaba a tomar más responsabilidades. Pero algo le dijo que ese niño no era una carga. Era una oportunidad. No para redimir a Mauricio. No para salvar a nadie. Sino para crear algo nuevo. Un vínculo libre de mentiras. De control. De violencia. Al tercer día, regresó al centro de menores y pidió formalmente el inicio del proceso de custodia. No fue sencillo. Hubo trámites. Exámenes. Entrevistas. Pero poco a poco, los papeles fueron firmándose. La historia comenzó a tomar otra forma.
Simón llegó a su casa con una pequeña mochila. No traía mucho. Solo su peluche y un cuaderno de hojas vacías. Clotilde le preparó una habitación con lo que tenía. Nada lujoso, pero cálido. Con dibujos en la pared, sábanas limpias y una lámpara de luz tenue. La primera noche durmió aferrado a ella. Lloró un poco. Luego se quedó en silencio. Y al amanecer, cuando ella abrió los ojos, él seguía ahí, abrazado, respirando con calma. Pasaron las semanas. Simón comenzó a hablar más. A jugar. A reír. Clotilde descubrió en él una ternura que creía perdida. No era madre biológica. Pero el amor no entiende de biología. Entiende de presencia. De cuidado. De elección. Mientras tanto, la historia seguía su curso en los medios. Algunos querían saber por qué había decidido quedarse con el hijo de su exesposo. Otros la señalaban. La acusaban de debilidad. Pero ella no respondía. Había aprendido que no todo necesita explicarse. Algunas decisiones solo se entienden con el tiempo. Lucía le escribió una carta. Le pedía perdón por todo. Decía que había comenzado terapia, que estaba trabajando en reconstruir su vida, y que admiraba su valentía. Leticia seguía a su lado. Ya no como consejera, sino como testigo de la transformación. Mírate, le dijo una tarde mientras tomaban café en el porche. Fingiste perderlo todo, y ganaste lo único que no tiene precio. Clotilde sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad. Los meses pasaron. Simón empezó la escuela. Aprendió a leer, a dibujar, a nombrar sus emociones. Clotilde lo acompañaba en cada paso. Se reían juntos. Se equivocaban juntos. Aprendían juntos. Un año después, publicó un libro. El día que fingí perderlo todo para encontrarme a mí misma. No era una historia de venganza. Ni una crónica de sufrimiento. Era un relato de despertar. De cómo el dolor puede romper, sí, pero también abrir. De cómo la traición puede ser el empujón que te obliga a mirar hacia adentro. A decidir. A liberarte. En la última página, escribió una frase. Una sola. Una que resumía toda la historia. A veces, perderlo todo es la única forma de saber quién realmente eres, y quién jamás debió estar a tu lado. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Cleo, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.